Primero, muy buenos días a todas y todos. En verdad es un placer tenerlos aquí y sobre todo porque hoy vamos a sumarnos a un reconocimiento del papel de lo que ha sido la banca central o el Banco de México a lo largo de la historia, ¿no? Ustedes recuerden que para que un país pueda tener crecimiento y desarrollo necesita tener dinero, suficiente liquidez para garantizar la inflación, para garantizar los intercambios. Y esto ha sido uno de los grandes problemas que México tuvo durante la revolución y que no es prácticamente hasta, digamos, Álvaro Obregón y Calles, que la banca central empieza a tener fuerza, empieza a tener consistencia hasta muchos días, ¿no? Y prácticamente estamos celebrando no solamente, estamos celebrando de mala autonomía del Banco de México, esos 30 años, que esto ha permitido de alguna manera separar la parte política de lo que tiene que ver con la rectoría del Estado, pensando sobre todo en el diseño de la política económica, que no solamente es cuánto dinero, sino cuál es el tipo de tasa de interés, principalmente los medios de cambio, que van a permitir que exista certidumbre, que exista crecimiento y que exista desarrollo. Bienvenidos todas y todos. Muchísimas gracias a todos los ponentes que nos acompañan. Las mesas de la tarde también van a estar sumamente interesantes por compartir sus experiencias, por compartir esa gran reflexión sobre lo que ha sido el Banco de México y sobre todo por darnos una gran visión de la actualidad y sobre todo de las políticas económicas que no solo se aplicaban al pasado, sino hoy siguen siendo fundamentales, ¿no?, para mantener una economía que busque incorporarse, digamos, a las nuevas corrientes internacionales. Muchísimas gracias y bienvenidos. Bien, pues muchas gracias, bienvenidos todos, a todos ustedes. Bueno, el día de hoy estamos justamente conmemorando este centenario del Banco de México. Como sabemos, fue el 1 de septiembre de 1925 cuando se fundó, aunque sabemos que históricamente este proyecto estaba desde la consumación de la independencia con Iturbide, que estableció, digamos, el proyecto de tener una institución bancaria que generara una moneda soberana, ¿no?, para el Imperio Mexicano. Y bueno, simplemente no quiero extenderme, pero sí quisiera comentarles algunos puntos importantes y retomar quizá algunos elementos que nos dejó para algún maestro muy querido para nosotros, el doctor Jaime Rosford, que falleció hace algunos años, y nos dejó unas enseñanzas importantes, porque aquí varios alumnos de él. Básicamente sabemos que la vida del Banco de México pues, nos obliga a hacer una reflexión, un balance serio sobre la situación de nuestro país y sobre el papel del propio Banco de México. El banco, como les mencionaba, nació en 1925 como producto básicamente de enfrentar una barbarie monetaria. Recuerden que teníamos ese proceso de los le llamaban bilimbiques, que era justamente era una especie de expresión norteamericana, cambiarlo rápidamente porque era dinero que emitían los revolucionarios constitucionales. Cada estado tenía su propia moneda y entonces imprimían y tenían que cambiarlo a la brevedad porque llegaba un nuevo comandante, un nuevo mandante y perdía valor ese dinero, entonces tenían que cambiar mucho. Eran obligados, era dinero fiduciario que se perdía valor muy rápido y tuvo que enfrentar esto el Banco Central. Había un proceso inflacionario que afortunadamente se estabilizó y bueno, a fin de cuentas tenemos una serie de encrucijadas. En la actualidad, ya en esta época moderna, con la autonomía del Banco de México, bueno, de hecho en los años 31-32 se consolidó básicamente un verdadero banco central y sabemos que hasta el 94 digamos ya se concretó la autonomía del Banco de México, que es fundamental. Pero, digamos, a pesar de esta vida moderna, de esta estabilidad macroeconómica, creo que hay retos importantes. Un primero es que hay que preguntarnos si ha convertido el Banco de México su éxito contra la inflación en una nueva ortodoxia
diputada para el desarrollo. De hecho, hoy nos van a platicar nuestros ponentes sobre este papel, sobre cómo resolver los problemas económicos, y uno de los retos que presentamos es que necesitamos que hacer un mandato renovado, sin abandonar básicamente el control inflacionario, pero que incorpore explícitamente el objetivo de pleno empleo y crecimiento económico. Creo que tiene que haber una reforma constitucional, creo que es fundamental para que el Banco de México no solamente controle la inflación, sino genere crecimiento y pleno empleo. Seguramente nos van a hablar de ello. Algunos consideraban o consideran que con el puro control de la inflación es suficiente, pero posiblemente no lo es. Seguramente no lo van a platicar nuestros colegas aquí en la mesa. También una coordinación estratégica con la política fiscal, reconociendo básicamente que la política monetaria no puede cargar solo con la tarea del desarrollo, repito, es algo que se tiene que hacer en conjunto, y una nueva arquitectura financiera donde el Banco de México juega un papel activo. Creo que tenemos mucho que pensar respecto al papel del Banco de México y el papel que nosotros como economistas politécnicos tenemos en ello. Creo que debemos participar más en la política pública y en exponer nuestras ideas. Hoy tenemos invitados de casa y externos, los cuales damos la bienvenida, y pues básicamente les agradecemos que estén aquí. Creo que es un excelente momento para reflexionar y pues muchas gracias. Le cedo la palabra al señor director. Buenos días a todos. Muchas gracias nuevamente por estar aquí presentes. Muchas gracias a nuestros ponentes que el día de hoy nos van a dar algunas de sus experiencias y sus conocimientos. Miren, yo traigo aquí un discurso, pero yo creo que no va a ser el momento porque vamos a dar el tiempo a los ponentes. Creo que es lo más importante. Todos los alumnos tienen clase y se quedan a medias. Entonces, lo más adecuado es que les demos la oportunidad a nuestros ponentes para que nos platiquen un poco de sus experiencias y nos den su conocimiento, ¿no? Entonces yo solamente le voy a dar la inauguración al evento, a este ciclo de conferencias con respecto a los 100 años de Banco de México, que se llama Cimientos de Estabilidad para los Retos del Futuro, que está organizado con una serie de conferencias precisamente para celebrar estos 100 años. Creo que esto va a ser muy importante y creo que es lo más importante para nuestros estudiantes y nuestros docentes, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si damos por inaugurado el evento y les damos la palabra a los ponentes para que nos platiquen todo lo que nos tienen preparado, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar por inaugurado. Miren, siendo las 11:47 de la mañana del día jueves 25 de septiembre, damos por inaugurado el ciclo de conferencias referente a los 100 años de Banco de México. Y bueno, mucho éxito y muchas gracias por apoyarnos en todo este evento. Y también a ustedes por venir a este tipo de conferencias. Gracias. Damos por inaugurado el evento. Gracias, los dejamos con los ponentes. ¿Ya está acabado mi trabajo? Los ponentes nos dejan acompañarnos en la mesa. Bueno, ¿sí me escuchan? Estoy medio lampareado. Doctor. A ver, si gustan sentarse, permítanme, si gustan los que están y puedan sentarse, por favor. Sí, dígame. No, para leer su currículum y empezar el ciclo. Bienvenidos sean todos a esta primera mesa del ciclo de conferencias de 100 años de la Fundación del Banco de México. El día de hoy nos acompaña en la primera ponencia el maestro Alejandro Antonio Domínguez Gómez, con en la ponencia Reflexiones a 100 años de la creación del Banco de México. El maestro Alejandro es postulante a doctor en Ciencias Económicas por la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Es maestro en Dirección y Gestión Pública Local.
por la Universidad Carlos III de España. Es maestro en Ciencias Económicas por el CIDE, tiene un diplomado en Macroeconomía Dinámica por el Instituto Politécnico Nacional, tiene un diplomado en Estructuración de Proyectos en Infraestructura, es licenciado en Economía por la UNAM y tiene formación tutorial para la educación a distancia, además de contar con casi 50 años de experiencia en los niveles directivos y operativos respectivamente. Se ha desempeñado en la banca múltiple, en la banca de desarrollo internacional y nacional, así como que ha tenido participación en el gobierno federal, la Cámara de Senadores, el sector paraestatal y un gobierno estatal y gobiernos estatales, así como con casi 50 años de experiencia en docencia. Les pido, le demos una fuerte bienvenida al maestro Alejandro Antonio Domínguez para que podamos estar. Muchas gracias. Están todos sentados. Les voy a pedir un favor, si se aburren y se duermen, no ronquen, porque van a despertar al vecino. Entonces, es una broma. Fíjense. Para poder hablar de la fundación del Banco de México, de su autonomía y de los retos que ha enfrentado, pues no me quedó de otra más que hacer historia, pero de veras, ¿eh? Vamos a ver, quiero hacer un comentario. Últimamente se está discutiendo si hay que dar el famoso doble mandato. No nos hagamos bolas. Ahorita, esa es la página principal del Banco de México. Esta página la tienen que tener en sus teléfonos celulares, ¿sí? Porque la van a consultar todos los días, ¿sí? Es un gran instrumento. Pero ¿qué dice aquí? El objetivo prioritario del Banco de México es mantener una inflación baja y estable. Ese es su trabajo, ¿sí? Esa es otra noticia. ¿Cuál es el último instrumento que están utilizando? La tasa de interés objetivo. Espero que tengan esto, porque a la 1:01 de la tarde va a aparecer una noticia. El Banco de México va a reducir la tasa de interés objetivo de 7.75 a 7.50. Y si no, pues que me corran. Ese es el pronóstico que tenemos y la capacidad de hacer análisis económico. Bueno, vamos a ver el largo recorrido. Sí, la siguiente. ¿Hay una relación entre inflación y moneda? Es la primera pregunta. Si es cierto eso, se han implementado varias herramientas. Una, ¿cuáles son los instrumentos de control inflacionario? La emisión monetaria. La emisión monetaria a base de moneda con contenido metálico, oro o plata, o la emisión monetaria con papel fiduciario, que está basado en la fe, en la confianza en el instrumento. Otro instrumento que se ha utilizado es el tipo de cambio. ¿Pero cuál es el tipo de cambio? Pesos, dólar, así se analiza, o el tipo de cambio basado en una canasta de monedas. ¿Cómo se determina? Y un tercer instrumento es la tasa de interés objetivo, que es de la que estábamos hablando ahorita. Pero esa tasa de interés objetivo se puede establecer con toda la libertad del mundo, o hay que ver las tasas de interés de otros países con los que competimos. Vamos a ver la siguiente, por favor. Bueno, ¿cuándo se da inicio a la moneda metálica como dinero? Pues en el mismo virreinato se crea
por decreto real el peso de A8, que tenía una equivalencia cambiaria de 25 gramos. O sea, si uno tenía un peso de A8, sabía que tenía tenía plata equivalente a 25 gramos. Luego, otros acontecimientos que se dieron en torno a esto fue que México, el virreinato, fue el gran exportador de dinero. Exportamos exportamos plata a todo el mundo, a Europa y a Asia. Para los maestros que damos aquí macro abierta, tenemos que pensar que fue el virreinato fue una etapa en la que la balanza comercial era positiva, vendíamos dinero y nos servía para comprar otras cosas. El volumen de producción, había una vasta producción y eso permitía surtir la demanda de dinero, ¿sí? Y se hacía a través de diferentes casas de moneda. Y otro elemento importante, el gran financiador de la corona española, y esto nos da para los estudios de finanzas públicas. ¿Quién financiaba a la corona? Pues América, México. Vamos a la siguiente. Vamos a ver algunos elementos cruciales para la creación del Banco de México. Primero, 1913 se crea la Reserva Federal, cuyo mandato, ante los desequilibrios monetarios que había, fue crear un fondo de reservas federales de 12 bancos, con el primer mandato de sostener el poder adquisitivo del dólar. En México, ¿cuál es el objetivo del Banco de México? Sostener el poder adquisitivo del peso. En Estados Unidos, el mandato de la Reserva Federal es sostener el poder adquisitivo del dólar. Y en 1946 se incorpora el segundo mandato, que es el de mantener pleno empleo. Bien, siguiente, por favor. En la Constitución del 17 ya se prevé que hay que crear una casa de moneda única como la Reserva Federal, y se establece que no es un monopolio el relativo a la acuñación de moneda. Siguiente, por favor. ¿Sí? Estos elementos, más los que mencionaba Jonathan, de una gran cantidad de emisores durante la revolución e inflación, llevan a la creación de un solo banco, el Banco Central, en 1925. Adelante. ¿Sí? Otro gran acontecimiento que hubo fue la Gran Depresión de 1929. En 29 hay una quiebra de las bolsas de valores, quiebra de bancos, pero hay un exceso de demanda de liquidez y hay una gran especulación con las monedas. Si tú tenías monedas de oro o de plata, valían más que el valor nominal de la moneda. Entonces, ¿qué hacías? Te quedabas con esas monedas y empezabas a especular con las mismas. La siguiente. Esto dio a la necesidad en 1931 de retirar las monedas de oro en México y en 1935 retirar las monedas de plata. Con esto se pone fin al uso del oro y la plata como dinero, ¿sí? Y se establece el sistema fiduciario. ¿Qué es el sistema fiduciario? Ya no voy a tener oro y plata en forma monetaria, voy a tener papel, ¿sí? Y aquí nace formalmente el sistema fiduciario en México. La siguiente, por favor.
¿sí? Todos sabemos que la Segunda Guerra Mundial se generó una gran demanda de dinero y había mucha especulación. Entonces, en 1944, los países de la alianza que están combatiendo contra Alemania deciden estabilizar el sistema monetario y se reúnen en Bretton Woods para generar un gran fondo, que es un fondo de Fort Knox. Este fondo era un fondo que se había constituido con reservas que tenían los Estados Unidos. Con este fondo se establece una paridad fija de $35 por onza Troy. ¿Qué significa? Que si alguien tenía billetes dólar, tenía oro. ¿En qué equivalencia? En 31 gramos. Entonces, esto permitía que los países, en lugar de tener oro, tuvieran dólares, sí, porque sabían que en algún momento podrían ir a cambiarlos. Con esto nace el sistema de tipo de cambio fijo. ¿Por qué es fijo? Pues porque siempre puedo ir a cambiar billetes a una equivalencia de 35 gramos de oro. ¿Ok? Bueno, la siguiente, por favor. ¿Sí? En 1965, la inflación no se contuvo. En 1965, Charles de Gaulle, para controlar la inflación que tenía Francia, manda un buque a Estados Unidos lleno de dólares, ¿sí? Y busca que se los cambien 1.500 millones de dólares, que se los cambien por el oro que había en la reserva de los Estados Unidos. De tal manera que varios países más se apuntan y se llega a solicitar y a cambiar dólares por oro en un equivalente a ¿cuánto? A 5.000 millones de dólares. Se acaba el fondo. ¿Qué hacemos? En 1971, Nixon dice: el tipo de cambio fijo dólar-oro se acaba, no hay oro. Y con esto se termina el sistema de tipo de cambio fijo, porque ya no, los países se quedan en dólares, y esos dólares, ¿en qué están respaldados? No, ya no. Están respaldados en papel, en dólares, en la fe, en la confianza que se tenga en la moneda y en la necesidad de recursos que tengas, ¿verdad? Entonces se da inicio al sistema de tipo de cambio flexible. ¿Sí? Ya que adiós, tipo de cambio fijo. Sigamos. La inflación, como estaban comentando algunos de mis colegas antecesores, en todo este periodo fue muy alta, de tal manera que en 1993 se le quitan 3 ceros a la moneda. Aquí está una moneda de 1,000 pesos y sale el nuevo peso, un peso N, 3 ceros menos. Pero hubo más eventos interesantes. Número 2, se genera la autonomía del Banco de México. ¿Qué significa autonomía? Disculpen. Antes el Banco de México era una dependencia de la Secretaría de Hacienda. Entonces, cuando el país necesitaba dinero, ¿qué hacía? Le decía al Banco de México: fabrica dinero para que yo pueda financiar mi gasto público, ¿ok?
Bueno, con la autonomía se crea una junta de gobernadores que deciden la cantidad de dinero que necesita la economía para que pueda fluir independientemente de los recursos que necesite el gobierno para su financiamiento. Se hizo una inclusión en la Constitución que dice que ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Esta inclusión en la Constitución es un mensaje implícito al banco es un mensaje implícito al gobierno en el cual se le está indicando: soy autónomo y no me puedes dar instrucciones para que yo genere dinero. Sí, la siguiente. Este es un análisis que hace el Banco de México en 1993. Y si ustedes fijan los saldos sobre financiamiento interno que daba, fueron creciendo, y a partir de 1991 empiezan a decrecer, ¿sí? Con la autonomía, ¿con qué se termina? Con el financiamiento al gobierno a base de dinero. La siguiente, por favor. ¿Qué significa esto? Ustedes saben cómo está un balance. Bueno, no todos saben cómo se construye un balance, pero por un lado tienes activos y por otro lado tienes pasivos. Los activos son iguales a los pasivos. Bueno, entonces en el balance general, el activo del banco, vamos a hacer un ejemplo así burrísimo. Antes, cuando era patrón oro, las reservas del Banco de México eran oro, ¿ok? Con ese oro, ¿qué hacían? Sacaban la base monetaria, sacaban dinero reflejado en oro. Ya que no hay tipo de cambio fijo, entonces, ¿qué es lo que tiene? En lugar de oro, tiene reservas. ¿Sí? ¿Reservas de qué? En billetes, en dólares, en yuanes, etc. Pero antes de la reforma había un rubro que se llama crédito al gobierno federal y tenencia de valores gubernamentales. Entonces, cuando el gobierno quería más dinero, ¿qué hacía el Banco de México? Lo producía y aquí acreditaba un crédito al gobierno federal. Ya con la autonomía, la política monetaria se separa de la política de gobierno, y la política monetaria está para atender los requerimientos de dinero de la economía, no del gobierno. No sé si alcanzo a mandar el mensaje de la importancia de este hecho, ¿sí? Entonces, por eso, insisto, se pone fin al uso de financiamiento público para emisión. Siguiente, me voy un poquito más rápido. ¿Sí? Y se cambia, dice, ya no es la emisión de monedas con oro, ¿sí? Ya no son los billetes, ya no es el crédito al gobierno. Ahora, ¿cómo controlo la inflación? Entonces se cambia el esquema, se cambia un esquema a lo que se llama por metas de inflación objetivo. ¿Y con qué instrumento voy a dar? En lugar del tipo de cambio, voy a utilizar la tasa de interés. Esa era la emisión monetaria. 2, luego fue el tipo de cambio. 3, ahora es el control de la inflación a partir
del control de la tasa de interés, que le llamamos tasa de interés objetivo. Voy a hacer una reseña así rapidísima de los cambios en el esquema de tipo de cambio. La siguiente, por favor. Sí, entonces, en 1954 en México se establece el tipo de cambio con paridad fija. Luego viene todo un proceso de transición hacia el tipo de cambio flexible. Esta transición empezó desde 1976 y termina en 1984 con diferentes esquemas de sistema cambiario, y ya en 1994 entramos de lleno al sistema de libre fluctuación. Perdón. La siguiente, por favor. ¿Sí? Ahora, ya que se establece el sistema de objetivos, hay toda una transición de hechos, pero aquí la que quiero destacar es que se establece una meta de inflación de México del 3%. Entonces, ¿cómo voy a manejar mi tasa de interés objetivo? Siempre y cuando atienda a que la inflación en México sea del 3%. Si yo veo que la inflación está subiendo, lo que hago es también subir la tasa de interés para alentar la demanda efectiva, o al revés, ¿sí? La siguiente, por favor. Los números de las variables. Vamos a ver los números, a ver qué les parece. La siguiente, a ver, miren, vamos a dividir estas gráficas, las preparé para ustedes, en una serie de tiempo que va de 1954 a 2024. Vamos a hacer 3 cortes así imaginarios. ¿Sí? Hasta aquí, miren, si notamos, si hasta 1982, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, ¿cómo la ven? ¿Alta o baja? Alta, ¿no? Alta comparada con qué, con los demás. A partir de 1982 hasta 1994 hay una alta volatilidad, años con alto crecimiento y años con bajo crecimiento. Y después, de 1994 a la fecha, salvo 2 caídas importantes, que fue la crisis de los bonos subprime y el COVID, pues más o menos ha estado. Una conclusión que sí podemos sacar es que la tasa de crecimiento de largo plazo se ha ralentizado. O sea, el país cada vez pierde capacidad de crecimiento. ¿Tiene la política monetaria la culpa? Vamos a ver. Otra lámina, son como 5 láminas, si me tienen paciencia. Lo otro fue como los antecedentes, ¿no? Ahorita vamos a los números. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Jonathan. ¿Dónde? Sí. Bueno, la inflación. ¿Sí? Vean este periodo. Si comparo la tasa de inflación de Estados Unidos con la tasa de inflación de México, sí notamos algo, ¿no? La diferencia aquí, en todo este periodo, es el periodo en el cual más o menos la inflación mexicana está poquito arriba de la inflación de los Estados Unidos. Hay un segundo periodo. En este periodo, la tasa de inflación mexicana, ¿sí?, crece muchísimo con relación a la de los Estados Unidos. Y un tercer periodo, desde 94, donde más o menos otra vez están iguales. ¿Sí? ¿Por qué traigo esto? Porque estamos hablando de 3 periodos. ¿Sí? Vamos a verlo de la siguiente manera. Esta es la inflación,
Vamos a ver esto desde el punto de vista del tipo de cambio. Esta es la etapa del tipo de cambio fijo. Ok, 12.50. Voy a comparar el tipo de cambio observado contra el tipo de cambio estimado. Luego, aquí es cuando empieza, ¿sí?, a crecer, a devaluarse de manera fuertísima la moneda. Y en un tercer periodo donde hay más o menos, ahí va. Esto es lo que ha pasado. Si nosotros hacemos el comparativo de 1960 a 2024, ¿sí?, el tipo de cambio estaba en 12.50. En 2024 el tipo de cambio está en 18.000, según este cálculo, y en 18.300. ¿Cómo está el tipo de cambio ahorita? A 18.30, ¿no? 18.40. Si agarramos y vemos 18.40. Entonces, el maestro está loco, ¿qué? 18. Entonces, yo digo que son 18.300. ¿Qué está pasando? Se quitaron 3 ceros. Se quitaron 3 ceros a la moneda. En realidad, si yo le quito 3 ceros, el tipo de cambio observado sería 18. ¿Sí? Pero realmente, si seguimos con los 3 ceros, sería de 18.300. Ahora, la siguiente, por favor. Ya voy por 3 últimas. El tipo de cambio estimado, ¿sí? Si yo estimo el tipo de cambio siguiendo el diferencial de inflación México-Estados Unidos y hago que el tipo de cambio se ajuste a ese diferencial, el tipo de cambio sería de 12.50, estaría en 22.30. Entonces pregunta, ¿por qué no está en 22.30 y está en 18.30? Si esto es ajustando las inflaciones, ¿sí?, y mantener el poder adquisitivo real, pues porque ya no se fija el tipo de cambio, ¿sí?, con base en el diferencial de precios México-Estados Unidos, se fija con la oferta y la demanda que tienen los diferentes países de moneda mexicana. Lo que está diciendo aquí es que hay una buena demanda de moneda mexicana, lo que permite que el tipo de cambio esté en los 18.30. No sé si transmito este señalamiento. La siguiente, por favor. Bien. Entonces, ¿cómo se maneja el instrumento? Si yo creo que la tasa de crecimiento del PIB está subiendo arriba de mi meta de crecimiento, ¿sí?, y por lo tanto la inflación está creciendo, ¿qué es lo que hago? Aumento la tasa de interés. Este es un comparativo de la tasa de interés, de la tasa de interés de México, ¿sí?, de Banxico, y la tasa de interés de Estados Unidos. Entonces, aquí estamos en la crisis de 2008, de los bonos subprime. ¿Qué hizo la Reserva Federal? ¿Qué hizo? Bajó la tasa prácticamente a cero. ¿Para qué? Para acelerar la demanda agregada y para que se empezara a crecer el PIB. ¿Qué hizo México? Más o menos lo siguió, ¿sí?, con un cierto margen. A eso voy. Luego, cuando se empieza a crecer de más de lo que yo tengo estimado la economía, ¿qué hago? Subo la tasa. Otra vez, si yo veo que la tasa de crecimiento
y la tasa de inflación está por arriba de mis estimaciones, por arriba de mis estimaciones de abajo, yo creo que donde podríamos notar mejor, este fenómeno fue a partir de la crisis del 2023. ¿Qué pasó con la inflación a partir de la crisis del 2020? ¿Sí? Se habla de economía en 2021 y la inflación en Estados Unidos y en el mundo empieza a crecer de 3 a 7, se dobla la inflación. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo la FED? Desacelerar la demanda agregada. ¿Qué hizo? Subir la tasa. ¿Sí? ¿Qué hizo México? Subir la tasa. Ahorita estamos en una etapa en la que, ¿qué está pasando? Los niveles de producto no están gustando ni en Estados Unidos ni en México. La tasa de crecimiento es muy baja. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Estimular la demanda agregada. ¿Cómo se estimula la demanda agregada? No sé si lo estoy transmitiendo. ¿Cómo desde la política monetaria, cómo la estimulamos? Bajando la tasa de interés. Eso es lo que están haciendo. Nada más cierro ya con esta y otra lámina más. ¿Sí? No permíteme nada más. Voy a la parte de abajo. La tasa de interés, seguida puntualmente desde 2024, va para acá, va para abajo. Esta es la tasa de interés mexicana. Y la tasa de interés, siguiendo a la tasa de interés de Estados Unidos, de la FED, que también va a la baja. La semana pasada, la FED anunció una reducción a 4.25. ¿Sí? ¿Hoy qué día es? ¿Sí? Hoy la tasa de interés, hoy, a las 12:20, la tasa de interés mexicana está en 7.75. ¿La vieron al principio cuando les presenté el botón? ¿No se acuerdan? Pues hoy aseguro que la tasa de interés objetivo en México va a bajar de 7.25 hoy día 25 a 7.50. Para eso nos pagan a los económicos, para pronosticar. Y vienen 2 reuniones más de la Junta de Gobierno del Banco de México en este año. Yo pronostico que la tasa de interés va a bajar a 7.50, va a bajar a 7.25 y luego va a bajar a 7. ¿Sí? Bueno, pero si baja demasiado, ¿sí?, se va a acercar, ya con un minuto más, por favor. Se va a acercar a la tasa de interés de los Estados Unidos. Entonces eso pone en un aprieto a la política monetaria, que nosotros necesitamos dinero que venga del exterior. Entonces, ¿pero cómo le hacemos para animar a los inversionistas? Tenemos que ofrecer una tasa más alta que la que priva, que la que da la Reserva Federal. ¿Sí me explico? Es como si ustedes tienen 100 millones y le van a prestar 100 millones de dólares. Le van a prestar a México, a Estados Unidos. ¿A quién le prestan? Si le prestas al que te da más. ¿Sí? En este caso, le prestas pues al gobierno mexicano. Si México bajara su tasa de interés igual a la de los Estados Unidos, adiós dinero. La gente va a prestarle a los Estados Unidos. Esto, en términos súper sintéticos, se llama riesgo país. ¿Sí? ¿Qué es el riesgo país? El diferencial de tasas que están dispuestos a pagar los 2 más importantes bancos centrales, el Banco Central Mexicano y la FED. ¿Sí? Entonces, esa es, digamos, la verdad siguiente y ya me voy. ¿Sí?
la política fiscal, la política monetaria para los siguientes 5 años, pronosticado por los economistas de Hacienda y de el Banco de México, es la siguiente. Sí, adelante. ¿Sí? Nuestros economistas están pronosticando una tasa de crecimiento del producto igual entre México y Estados Unidos en los próximos 5 años. ¿Sí? Y una inflación ligeramente mayor en México que en Estados Unidos, con un diferencial de 100 básicos de 1 punto. O sea, vamos a estar un poquito arriba. Si el tipo de cambio se estableciera con ese diferencial, nosotros estaríamos pensando que se va a devaluar la moneda, poquito marginalmente. Lo que pronostican, e insisto, este es el Banco de México haciendo pronósticos. ¿Sí? Ya si estamos de acuerdo o no, ese es otro ritmo. ¿Sí? Lo que pronostica el Banco de México es que el tipo de cambio que va a prevalecer al cierre de 2030 va a ser del 18.30. ¿A cómo está ahorita el tipo de cambio? ¿O cómo cerró en 2024? A 18.30. O sea, no va a haber una devaluación de acuerdo a esta información. Perdón. Siempre y cuando la cuenta corriente se mantenga en un orden siguiente. Ya con esta cierro. Sí. Con la siguiente. Siempre y cuando la cuenta corriente más o menos se mantenga en un requerimiento de recursos financieros del exterior de los 10-11 mil millones de dólares, que significan alrededor de 65 mil millones de dólares en todo el sexenio. Si este comportamiento de la cuenta corriente, de los requerimientos financieros del país cierran en este orden, nosotros vamos a bajar la tasa de interés que está ahorita en el orden de 7, al final del periodo va a estar en México en 5.5, comparada con un 3% que se pronostica de la tasa de interés del 3%, y con un nivel de riesgo país de 2.5, que es satisfactorio y está en equilibrio, si es que no nos equivocamos. Como los economistas siempre pronosticamos, siempre nos equivocamos, pues, pero ahí está un esquema que les sirve de guía para ver por dónde va a ir la economía en los próximos 5 años, ya cerrando. ¿Sí? Hay que concluir. Sí. Cerrando. Vean el reporte del balance general del Banco de México. ¿En qué está basada la emisión de dinero ahora? En la Reserva Federal. No hay crédito al gobierno, ¿sí? Y esto es el soporte y sustento de la oferta monetaria, básicamente, que hubo en 2023 y 2024. Entonces, ¿en qué se basa la base monetaria? Se basa en las reservas de dinero que tiene el Banco de México. La última ya sale. Es que soy así como una novela, me voy a ver. Aquí el Banco de México dio los estados financieros auditados. ¿Ok? Tuvo ganancias de operación de casi 1 billón de pesos. O sea, tenemos un banco sano. ¿Sí? Y de ese billón va a transferir 18 mil millones al gobierno federal para que complemente sus gastos de financiamiento de toda la política social. Tenemos un banco fuerte y pues eso es todo lo que puedo comentar. Gracias.
Muchas gracias. Pasamos a la segunda ponencia. En esta ocasión nos acompañan el doctor Víctor Manuel Isidro Luna y el doctor Francisco Martínez Hernández. El doctor, respecto al doctor Víctor Manuel, él es licenciado y maestro en Economía por la UNAM y doctor en Economía por la Universidad de Utah. Es miembro nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Sus líneas de investigación son pobreza, desigualdad, financiamiento al desarrollo, migración internacional, pensamiento económico heterodoxo. Por otro lado, Francisco Antonio Martínez es licenciado y maestro en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México y es doctor en Economía por la New School for Social Research de Nueva York, de Estados Unidos. También se ha desempeñado como catedrático y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. La ponencia que ellos nos presentan es Banco de México y el Desarrollo Económico, su fundación, etapa desarrollista y etapa neoliberal. Y nada más para darle un poco más de orden a la ponencia, como a los 3 minutos antes de cerrar, les voy a poner con el celular cuánto tiempo les queda disponible. Ok, Gracias. entonces buenas tardes a todos y a todas. Y primero que todo me voy a asegurar de que me puedan escuchar bien. Y si me puedan escuchar bien voy a proceder. Y vamos a dividir esta presentación, la siguiente, en 5 partes. Las 3 primeras partes las voy a exponer yo y las 2 últimas mi coexpositor, el doctor Francisco Martínez. Estas 5 partes son sobre el Banco de México, sus antecedentes, sus orígenes y consolidación, la etapa desarrollista, la etapa neoliberal, y vamos a presentar algunas conclusiones someras. Metodológicamente tengo que decir que esta exposición es temática y solamente me voy a referir y a englobar a grandes temas. También quiero decir que algunos antecedentes solamente los podemos juzgar a la luz del presente, que algunos antecedentes, aunque van a parecer muy lejanos, se consideran antecedentes del Banco de México actualmente. Aunque cuando pasaron tal vez no ni se iban a imaginar, pero se iban a recordar por ello. Y la última, que todas estas unidades también son temáticas porque marcan 3 grandes hitos en la historia de México, no solamente económica, sino también social y política, porque la etapa de los orígenes y consolidación pertenece a la revolución y a la consolidación del Estado-Nación en México, ¿cierto? Que va desde el año 1910, la lucha armada, y hasta el periodo de Cárdenas, que es cuando se consolida el Estado-Nación. Después comienza la época desarrollista, mismo con Cárdenas, hasta los 70, y después viene la etapa neoliberal. Entonces no solamente son unidades que pasaron con el Banco de México, también son unidades económicas, políticas y sociales. Bueno, y dicho lo anterior, voy a proceder con el 1 rápidamente. Algunos antecedentes del Banco de México que se consideran actualmente ya se mencionaron con Agustín Iturbide. Pero entonces es conocido que todo el siglo XIX el sistema bancario mexicano estuvo muy poco desarrollado, sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, y en la segunda mitad del siglo XIX estuvo dominado por la banca extranjera y algunos bancos regionales. Aún así, su desarrollo no era tan grande y estuvo por debajo de otros países latinoamericanos como Brasil. Hubo otros antecedentes, por ejemplo, en Méndez Reyes, que considera la Comisión de Cambios y de Moneda y la Comisión Monetaria, que fijaba los tipos de cambio con otros países como antecedentes del Banco de México. Aquí el problema era que la emisión no estaba en estas instituciones. Como también ya se mencionó, desde al menos 1913 está la idea de fundar un banco de emisión, lo cual se consolida con la Constitución de 1917, donde se le da al Estado el monopolio de la emisión. Esto creció en todos los sectores revolucionarios, o era idea de todos los sectores revolucionarios, desde los más radicales hasta los menos radicales, porque con el control de la emisión Victoriano Huerta le daban préstamos bajo los privados. Entonces con eso conseguía préstamos y por eso los sectores más conservadores no querían avanzar a un banco que tuviera el monopolio de la emisión. Los recursos para fundar el banco podrían venir de varias maneras. Algunos propusieron que se cobraran impuestos a los trabajadores del Estado, y otros más radicales que se le quitaran recursos a los más ricos y se les incautara propiedades.
Con Obregón, Adolfo de la Huerta intentó asegurar préstamos de JP Morgan y de otras instituciones para fundar un banco, pero nunca se pudieron concretizar. Otro problema era que se tenía que negociar con los países extranjeros y con los acreedores privados, porque fue un periodo de suspensiones de la deuda externa. Y durante todo el periodo de consolidación del Banco de México fue un periodo de suspensión de pago de la deuda externa. Pero también, como ya se mencionó, el Banco de México se funda en 1925. De todos los países grandes, debe de ser uno de los bancos centrales más antiguos en América Latina y seguro es el más antiguo de los países grandes, porque es más antiguo que el Banco Central de Argentina y más antiguo que el Banco de Brasil, Banco Central de Brasil, de los 3 países grandes, y más antiguo que el Banco de Paraguay y el Banco de Venezuela, por ejemplo. Ha de ser de los primeros bancos centrales que se fundaron en toda América Latina. Nació no solo como un banco central, sino que también era un banco comercial y la asociación fue voluntaria. Y su consejo directivo estaba integrado por 5 representantes del gobierno federal y otros 4 que podrían ser del gobierno federal, pero también del sector privado. Y el secretario de Hacienda no pertenecía al consejo directivo, pero tenía derecho a veto a ciertas decisiones. Esto fue creciendo después en el periodo desarrollista. Fue creciendo, pero también tenía límites el secretario de Hacienda sobre las decisiones que pudiera tener el Banco de México. Algunas personas investigadores en la actualidad han dicho que se tendría que cambiar ahora, como cambió en 1994 el Consejo Directivo, que debería de cambiar ahora para que el Banco de México tuviera funciones diferentes y pudiera hacer otras cosas. Y las funciones que desarrollaba el Banco de México fue ser banco de emisión, manejar los tipos de cambio, fijar las tasas de interés y tenía el servicio de la tesorería del gobierno federal. Sin embargo, aunque se fundó en 1925, como no solamente es un hecho económico, sino también social, tuvo un tiempo en que se tuvo que consolidar. Y como la afiliación no era obligatoria, los bancos comerciales no se afiliaron al Banco de México y desde el 25 hasta el 31, 6 años, tuvo funciones también como banca comercial. Y fue durante el periodo de 1931 hasta el 35 donde los bancos comerciales se fueron afiliando al Banco de México y fueron poniendo sus reservas en el Banco de México. Y se puede decir que en 1935 es cuando empieza a funcionar como verdaderamente un banco de emisión. En México, tal vez como los demás países de América Latina, aunque más claro en México, la fundación del Banco de México y su funcionamiento no pudo ser llevado a cabo bajo el acuerdo de también otros sectores como las élites y los agentes del Estado. Porque en México siempre ha estado algo que se llama el crédito relacionado. El sector privado con el sector del gobierno siempre han estado relacionados. Hay funcionarios que pasan a trabajar y sobre todo en esa época del sector comercial al gobierno y del gobierno al sector comercial. Entonces, esto fue muy importante porque hubo un arreglo entre las clases para que realmente funcionara el Banco de México y otras instituciones que surgieron en ese momento como los bancos de desarrollo. En la etapa desarrollista solamente voy a señalar 3 aspectos de la etapa desarrollista. Hasta finales de la década de los 30 el Banco de México podía comprar la deuda del gobierno federal. Fue creciendo se consolidó los requerimientos de reservas que los bancos privados tenían en el Banco de México. En algunos momentos se llegó a subir hasta el 50% de la reserva de los bancos privados. Y en una de las que autores piensan que fue muy importante para el desarrollo fue en el financiamiento a investigaciones de alta tecnología, como el Instituto Mexicano de Investigaciones Tecnológicas. Esto era importante porque no solamente hacía estudios sobre sectores clave en la economía mexicana, sino también apoyaba a las instituciones nacionales de crédito dándole apoyo si hacían estudios sobre estas ramas que se llevaban clave en la economía mexicana.
Aquí en este cuadro podemos ver que el Banco de México, por financiar ciertas investigaciones, recibió patentes durante ese periodo de la etapa desarrollista en diferentes momentos. Y en esta gráfica, donde se está representada el crédito total en el sistema bancario en México, aproximadamente desde los 30 hasta el 94, podemos ver la importancia con la línea gruesa del Banco de México, y que en dados momentos llegó a ser más importante que la banca comercial, sobre todo en la época de los 40, y que de la banca de desarrollo, y teniendo en cuenta que Nacional Financiera fue una parte importante del financiamiento al desarrollo en México. En dados momentos el Banco de Desarrollo estuvo a la misma, el Banco de México estuvo a la misma par. Y esto no fue solamente en la década de los 40, sino también fue, por ejemplo, en la década de los 70, y es con la década de los 80 que declina su participación en el financiamiento del crédito en el sector bancario. El doctor Enrique Cárdenas, un gran historiador, ha llegado a decir que en la década de los 70 claramente el Banco de México estaba al servicio del Ejecutivo e imprimió dinero para financiar el gasto del gobierno. En esta gráfica podemos ver la balanza del gobierno como porcentaje del PIB, y podemos ver que en realidad fue teniendo déficit. Ya en el desarrollo estabilizador su déficit iba creciendo, y también crece a finales de la década de los 70. Sin embargo, si vemos el M2, la tasa de crecimiento de la oferta monetaria, podemos ver una estabilidad en un periodo, y sí crece solamente hasta finales de la década de los 70. Podemos ver otros picos aquí en la Segunda Guerra Mundial, que hay un pico del crecimiento de la oferta monetaria, y con la guerra de Corea, pero fue un pico porque hubo un gran flujo de capitales hacia México durante esos periodos que decidían venir por la seguridad que brindaba México. Durante esa etapa, etapa desarrollista de los 40 a los 70, podemos decir, el Banco de México ya estaba fundado, pero también se fundaron otros bancos para financiar el desarrollo. Claro, no solamente eran las condiciones externas, sino también eran las externas que podían propiciar el desarrollo, pero dejando de lado la dicotomía clásica y que el dinero tiene un efecto en la economía y que se debe de tener un sector de dinero que impacte del sector real, y no solamente en América Latina, sino también en otros países. Tenemos en un artículo de Amartya Sen, donde habla sobre el crecimiento económico de Corea, y en la parte verde se señala el control que tenía el gobierno de Corea sobre el sector bancario y sobre el Banco Central de Corea, por ejemplo. Es importante tomar esto para ver la importancia que el Banco de México tuvo en este periodo desarrollista. Claro, este periodo desarrollista, como que era un arreglo entre las élites y propició, como ya lo vimos en la anterior exposición, crecimiento económico, en ocasiones no se materializó en desarrollo, y en ese sentido tuvo límites, ¿cierto? Porque tuvimos crecimiento, tuvimos la expansión de ciertas cosas, pero en algunas ocasiones no se pudo materializar en el crecimiento económico. Pero a finales de los 70 las cosas cambiaron, para algunos bajo el margen de la que se consideraba la represión financiera, y las cosas cambiaron hasta 1980. Y en eso nos va a hablar, voy a ceder la palabra a mi co-expositor. Muchas gracias por la invitación al doctor Víctor y al director de la Escuela de Economía. Bueno, las personas evolucionan igual que las instituciones, y bueno, ya el doctor Víctor ya explicó la parte desarrollista, digamos, expansionista, donde ayudó el Banco Central México
hacia el desarrollo económico, ¿no? Se tenía otra perspectiva, otras teorías incluso, ¿no? Y ya después después de la crisis del 82, se le echó la culpa a digamos, ímpetu desarrollista que tenían los presidentes y los secretarios de Estado, y dijeron que había sido muy expansionista, ¿no? Yo hablando con el doctor Víctor, hay una ahí, y bueno, sobre una cita que mencionó sobre el doctor Enrique Cárdenas, que había sido muy expansionista en la oferta monetaria. Se puede comprobar que no, pero ese es un punto que quiero remarcar más adelante, ¿no? Entonces, pues sí, se da la crisis del 82, la perspectiva cambia radicalmente, ¿no? Al Banco de México se le quitan las funciones de expansión, de ayudar en el desarrollo económico a través de la expansión monetaria, y cambia la perspectiva, ¿no? Incluso muy atrasada, ahorita lo vamos a referir, en relación a la Reserva Federal. La Reserva Federal cambió su forma de ver los agregados monetarios, ¿no? Toda la política monetaria se basaba en los agregados monetarios en México, desde que se inició el Banco Central hasta el 2007 por ahí. Toda la concepción de que la inflación era un fenómeno monetario, pues estaba muy impregnada, ¿no? Incluso todavía algunos funcionarios del Banco de México siguen pensando en eso, ¿no? Cuando realmente eso ya no es el punto. Y eso sí muy importante, porque las teorías que tienen hoy los funcionarios del Banco de México y otras gentes, ya no se representan en la actualidad, ya no se ven en la actualidad. Y hoy, como el papel que tenemos los economistas y sobre todo los estudiantes, es generar nuevas ideas sobre cómo puede cambiar y evolucionar la política monetaria, ¿no? Hoy, como se dijo anteriormente, toda la política monetaria se basa sobre un objetivo de tasa de interés, ¿no? O sea, si la inflación se repunta y crece esta inflación, lo que hace el Banco Central, ¿qué va a hacer? ¿Dijeron? Si hay inflación, subir la tasa de interés, ¿verdad? Cuando la inflación puede ser que sus brotes, sus orígenes de la inflación fue por la pandemia, por ejemplo. ¿Qué tiene que ver un fenómeno como la pandemia con la inflación o con los agregados monetarios? ¿Tiene que ver algo? No, o sea, fue una cuestión de que se cerraron las cadenas productivas, sobre todo en China, ¿no? Y eso rebotó la inflación. Alguien, si quería comprar un carro en esas fechas, estaban carísimos los carros, ¿no? La parte de la guerra entre Ucrania y Rusia elevó el precio de los granos, y eso tuvo que ver algo con la oferta monetaria. No, ¿verdad? Entonces, hoy el Banco Central está restringido. Cada año el crédito interno que da él se reduce. Entonces ya no tiene que ver con el Banco Central generando inflación por los agregados monetarios. ¿Sí me explico? Entonces, ahora ustedes la ventaja que tienen es que ya tienen mucha información, ¿no? Bueno, también el Banco de México, lo único que puedo decir a favor del Banco de México es que después del 94, ¿verdad? Con la autonomía se hizo más claro sus objetivos, y además la transparencia en la información. Porque en 94, 97, nadie sabía cuánto teníamos de reservas internacionales. Era un secreto, era top secret, ¿verdad? Entonces, pero ahora ustedes ya entran al portal y ya saben casi todo, ¿no? Sobre el Banco de México. Bueno, voy avanzando, ¿no? Entonces, a ver si se puede pasar a la anterior, por favor. Bueno, perdón, sí. Bueno, entonces, el objetivo del Banco Central hoy en día es controlar la inflación, ¿no? Los objetivos de 3% más o menos 1, ahorita estamos en el rango más o menos. Y es la estabilidad de la moneda, supervisión del sistema financiero y control de la inflación, básicamente, ¿no? Pero sobre todo es el control de la inflación. ¿Puede pasar al siguiente, por favor? Bueno, esto ya lo mencioné. El primero se estableció a través de la acción monetaria, después a través del llamado corto monetario, ¿no? Y después, posteriormente, a través de la adopción de la tasa de fondeo interbancaria a un día como el principal instrumento de política monetaria. Esto lo hizo Estados Unidos desde los años 80. México lo vio implementar hasta el 2007, ¿no? Cuando ya había un informe que se llama el informe Ratify, que de hecho lo explicamos en la revista de aquí del Politécnico en el primer número del año, ¿verdad? Toda esa teoría, de la teoría endógena del dinero.
¿verdad? Y aquí en México se aplicó hasta esa fecha, ¿no? O sea, quiere decir que los agregados monetarios nunca explicaron nada, ni proyectaron la inflación, ¿no? Hay que buscar en otros lados dónde está la inflación, por ejemplo, el tipo de cambio. Si se devalúa el tipo de cambio hoy, todo el mundo sabe que mañana la inflación va a repuntar, porque importamos casi todo, ¿no? Bueno, entonces se basa, esta teoría se basa en esto, o sea, la teoría actual del Banco de México, la perspectiva es en el mecanismo de transmisión de la política monetaria. Sí, se incrementa la tasa de interés y tarde que temprano va a afectar el consumo, va a causar la inversión, ¿verdad? Y por lo tanto el PIB, ¿no? Pero, entonces, ahí también hay, que lo mencionamos en este artículo que les comento, que el primero, antes de ser deflacionaria la inflación, la tasa de interés, perdón, es inflacionaria. Porque sube la tasa de interés, ¿y qué va a pasar con los costos? Con los costos financieros, con los costos productivos, pues los va a impactar, van a subir. Y posteriormente, cuando reduce la demanda, pues ya va a dejar de ser inflacionaria. Entonces, antes de ser deflacionaria, el impacto de la tasa de interés es inflacionaria, ¿no? Por per se, ¿no? Y bueno, entonces supuestamente el Banco de México toma esta regla que fue inventada en Estados Unidos por un economista y que supuestamente es la llamada regla de Taylor. Y con base en esta tasa se va a definir cuál va a ser la tasa de interés el próximo periodo, ¿no? Esta es la ecuación general. Ya no me da tiempo de explicarla, lo pueden ver ustedes, es la regla de Taylor que supuestamente se fija, ¿no? Para México tendríamos que agregar el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es muy importante, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Aquí lo que les tengo, miren, es la tasa de interés de México de acuerdo a la paridad descubierta de tasa de interés, donde sus principales componentes es la variación del tipo de cambio y la tasa de interés de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ya el residuo, ya cuando lo pongo aquí, L, digamos que es el riesgo país, ¿sí? O sea, ya descontando a la tasa de interés de México, le descontamos la de Estados Unidos y le descontamos la apreciación o depreciación del tipo de cambio. Este valor nos da siempre una constante más o menos de 5%, ¿no? O sea, México puede mover su tasa de interés de acuerdo a lo que vaya a pasar con la tasa de interés de Estados Unidos y con el tipo de cambio. Son sus dos referentes principales, ¿no? Si la tasa de interés de Estados Unidos, como ya se mencionó, baja, bueno, entonces podemos bajar nuestra tasa de interés, ¿verdad? Y eso se supone que también va a afectar la inflación. Entonces, estamos muy conectados con la economía de Estados Unidos, ¿no? Lo que hagan Estados Unidos lo tenemos que hacer nosotros. Pues que, miren, aquí les tengo dos gráficos rápidos. Este es el consumo y la tasa de interés relativo, que es el benchmark, le llaman en inglés, o la tasa de referencia. Podemos ver que hay una relación negativa con ambas. Es el consumo real y la inversión real. O sea, si deflaciona, si reduce la demanda agregada a la tasa de interés, si la reduce, ¿no? Y por lo tanto, tarde que temprano, pues la inflación también va a ceder. Pero como les comenté primero, es inflacionaria la tasa de interés. La siguiente. Esta es lo mismo, pero con el consumo y la inversión en términos nominales. Ahí no se puede ver muy bien el efecto, pero sí se puede ver que cuando la tasa de interés está en este rango de 6%, el consumo y la inversión es más alta, ¿sí? Entonces, más o menos ese sería su nivel de equilibrio, vamos a decirlo por así, ¿no? La siguiente. Entonces, pues sí, la política monetaria actualmente está muy encajonada en lo que pasa en Estados Unidos y la creencia que la inflación es debido a factores monetarios, ¿no? Deben haber mayores estudios, ¿no? Ahora ustedes con la inteligencia artificial, con los software ya libres, deben de empezar a ver cuáles son los verdaderos orígenes de la inflación. Porque el último punto que quiero mencionar, antes de pasar a las conclusiones, es de que yo les puse aquí la tasa de referencia, ¿no? Sin embargo, la tasa realmente que afecta al consumo y la inversión son la tasa de los créditos comerciales, que el Banco Central va a fijar una tasa mañana o hoy, y después los bancos fijan otra tasa, pero que está mucho más elevada. Entonces, si hiciéramos ese gráfico otra vez de consumo e inversión, sería todavía más contraccionista. Porque si uno quiere pedir un crédito bancario o hipotecario, la tasa de referencia sería, por ejemplo, no sé, 7%, pero la tasa de crédito hipotecario sería 40%.
O sea, realmente lo que tiene que hacer el Banco de México para impactar el crédito o el consumo es muy baja realmente, ¿no? Realmente, y es muy difícil que salgan de esta posición ya muy adoptada de la autonomía del Banco de México. O sea, ya el Banco de México tal vez ya no sea como antes, usaban los cajones selectivos de crédito, tal vez ya no haga eso. Entonces, lo que proponemos, o lo que ha investigado mucho el doctor Víctor, es los bancos de desarrollo. ¿Cómo puede generar un banco de desarrollo, ¿verdad? Tal vez el Banco de Bienestar algún día se transforme en lo que es hoy el Banco de Desarrollo de Brasil, ¿verdad? Porque se tiene que financiar el financiamiento interno, ¿no? Tiene que haber crédito interno a condiciones asequibles para poder expandir el desarrollo económico y en lo que queramos nosotros, no en lo que quiera la banca comercial. Entonces el Banco de México realmente ya me parece que está muy acotado, ¿no? Entonces tiene que ser el gobierno federal, la política fiscal y aunado con un banco de desarrollo que puedan dar solución a este problema que tenemos por día, ¿no? Entonces, para concluir, déjenme leer estos 3 bullet points que dicen aquí: aunque costó tiempo y recursos, después de 1925 el Banco de México monopoliza la emisión monetaria y organiza y estructura la élite financiera para canalizar el ahorro hacia el crédito. Esa es la primera etapa, ¿no? Durante la etapa desarrollista, la canalización y expansión del crédito hacia sectores clave, agricultura e industria principalmente, fueron clave para alcanzar las altas tasas de crecimiento, 6 puntos promedio anual de los 60 y 70, ¿no? Después ya nos perdimos, ¿no? 2%, básicamente. Finalmente, durante la etapa neoliberal, el Banco de México solo se ha seguido al control de la inflación y poco o nada ha hecho en favor del crédito productivo y el desarrollo de la economía mexicana, favoreciendo así al sector financiero nacional y extranjero, ¿no? Ustedes pueden ver cada 3 meses cuántas son las ganancias del sector comercial y bancario, ¿no? Son estrepitosas y ningún otro sector tiene esas ganancias. ¿Ok? Entonces aquí lo dejaría para que si hay preguntas. Gracias. La cual es presentada por el maestro en Ciencias Mario Alejandro Durán Saldívar de la sección de estudios de posgrado y que lleva el título de El Banco Central y la Estabilización Macroeconómica de 1980 a 1995. Voy a tratar de ser un poco más ágil porque ya ahora que los escucho hablar del virreinato a los compañeros, yo sé que todos estamos pensando en el virreinato, pero del hot dog también se debe de esa de maracuyá en esa rosa, la miel. Estoy escuchando a compañeros que me antecedieron y son varias las reflexiones. Una, como todos los temas están concatenados, no solo por el tema general que tiene que ver con Banco de México. Sí, gracias. ¿Qué tiene que ver con Banco de México? El evento es particularmente especial porque son los 100 años. Entonces, el material que preparamos fue también, nos requirió algo de esfuerzo. Cuando estaba escuchando en las presentaciones anteriores, referían cómo se usaban los agregados monetarios, que es la letra M, para controlar la inflación. ¿Por qué se dejaron de usar? No mostraban efectividad, hay que verlo con datos. Es cierto, ustedes ahora tienen acceso a mucha información a través de las computadoras. Entonces, se abandona que M determina cantidad de dinero a nivel de precios y se sustituye eso solo hasta por el año 2000 aquí en México, que siempre la gente que trabaja en el área monetaria y financiera dicen que son lo mejor de lo mejor de lo mejor. Siempre me acuerdo de la película de Will Smith cuando ven eso, cuando la Reserva Federal en realidad ya la había abandonado desde 1987, pero no lo hacía en público, el uso de los agregados monetarios. Ahí ya era, digamos, entre especialistas, ¿no? Ya eso ya no lo usamos.
Solo hasta los 90 es cuando lo abren. La regla de Taylor se remonta al 93. Antes, en los 80, uno no escuchaba nada de reglas de Taylor. O sea, dicen, ¿de dónde se sacaron que la tasa de interés iba a servir para controlar la inflación? Es una pregunta importante, pero ustedes apenas se están formando. Si me permites ver el gráfico, fíjense, si varía el dinero, es como varía la inflación. Entonces, la relación es muy baja. Según el periodo que agarran puede ser 0.27, 0.33. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes tuvieran la responsabilidad de dirigir el Banco Central y trataran de controlar la inflación a través del control de los agregados monetarios, que dijeran, yo solo quiero una inflación de 5%, entonces los agregados monetarios van a crecer 5%, la consecuencia sería que su probabilidad de éxito sería demasiado baja. Imaginen ustedes que estuvieran en esta zona. Aquí está aumentando la cantidad de dinero, pero está bajando la inflación. O aquí está bajando la cantidad de dinero, pero está aumentando la inflación. O sea, dice uno, y bueno, si la inflación se mueve por un lado y la cantidad de dinero por otro, ¿qué es lo que explica? Es un tema un poco más complejo. Vamos a avanzar. Ahí está bien. Como se creía que M determinaba P, se usaron los programas de ajuste convencional, que también les acaban de referir. ¿Qué es un programa de ajuste convencional? La mayoría de ustedes apenas están en los primeros semestres. Van a llevar macroeconomía y les van a enseñar. Por ejemplo, si devaluamos, ¿qué va a pasar? Voy a comprar menos de fuera y voy a vender más al exterior. Como vendo más al exterior, hay empleo. Y como compro menos de fuera, tengo que producirlo localmente, pues también hay empleo. Se fijan, yo devalúo y eso me va a generar empleo. Eso es lo que van a leer en los libros de texto. Luego le ponen un poco de matemáticas y los impresionan. Les dicen, se llama la condición de Marshall-Lerner. Y uno de estudiante dice, no, si esto sí es cierto. Cuando uno ve una devaluación, nunca ve uno que haya aumento de la producción y del empleo en ningún país. ¿Qué pasó? Entonces, justo aquí es donde aparece que los programas de estabilización convencionales, así como no era correcta la idea de que M determina a P, tampoco esta idea neoclásica de que si devalúo mejoro las cosas. Entonces, ¿qué fue lo que provocaron esos programas y esas medidas? Si le bajas un poco, ahí. Lo que provocó fue que en los 80s se dispara la inflación en México. Se genera hiperinflación. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran dinero y le prestan a alguien, su beca no sé cuánto sea, además de unos 3,000 pesos. Se le prestan a su compañero de junto, presto mis 3,000 pesos, me lo pagas a fin de mes. Supongan que la inflación fuera de 100% mensual, entonces ustedes le entregan 3,000, pero como la inflación es del 100% mensual, justo al terminar el mes, el compañero les paga los 3,000 y eso ya nada más les va a alcanzar para la mitad, porque los precios se duplican. Entonces, justamente la hiperinflación provoca muchos problemas. Hay un mecanismo, es a través de las tasas nominales, se llama amortización prematura de crédito, lo van a ir aprendiendo a lo largo de la carrera. Pero la parte más interesante es que la hiperinflación va a colapsar a la economía. O sea, cualquier tasa de inflación cercana o en el entorno del 100% de esa economía se va a terminar colapsando. Entonces, ¿cuál va a ser el daño? El daño es de que si, por ejemplo, nosotros con las políticas desarrollistas, que les dicen hasta el término como un poco despectivo, como o populistas, allí nosotros habíamos alcanzado un nivel de ingreso respecto de los Estados Unidos aproximadamente del 54% en 1980. Y con estas políticas
neoliberales que dañaron a la economía, bajó a 2020 aproximadamente al punto 35. Fíjense, de 54 a 55% a punto 35 se deterioró nuestro nivel de vida. Entonces, estas cosas son las que uno, cuando las aprende, empieza uno a decir, ah, caray, aquí hay dinero, si le bajas. Entonces, se abandona. Hacia el año del 96, en una conferencia, un señor que no tienen ustedes por qué conocer, que se llama Michel Bruno, da una conferencia y dice que ellos provocaron la hiperinflación en los países para bajar sus defensas y que aceptaran la privatización, la reducción del tamaño del Estado. ¿Para qué? Es muy fácil para ustedes porque ven ahora lo que está haciendo el señor Trump, estoy pronunciándolo así con toda intención, que quiere el petróleo de Venezuela, el petróleo de México. Si ustedes fueran, no es una valoración ética, si yo estuviera en el lugar de él, posiblemente haría eso mismo o tal vez incluso lo haría peor. O sea, es el papel histórico que a cada quien le toca jugar. O sea, nunca es así de que no, esto hay que descalificarlo, no es por ahí. Es entender por qué lo hacen, por qué sucede. Entonces, fíjense, si realmente hubieran entendido los economistas de Estados Unidos cómo funcionaban las cosas, no había pasado algo que lo voy a comentar ahora. La crisis de 2008, que también ya les hicieron referencia, la subprime, fue provocada porque la tasa de descuento de la Reserva Federal la subieron a 5.25%. ¿Qué provocó eso? Provocó, entre otras cosas, un 15 de septiembre, en estas fechas cada 15 de septiembre, recuerdo, la quiebra de Lehman Brothers, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo. Yo me pregunto, ¿qué los de Lehman Brothers no tenían dinero para contratar buenos economistas, buenos matemáticos, buenos programadores, buenos todo lo que quieran? ¿Por qué quebraron? Pues la creencia en ideas que son erróneas puede provocar ese tipo de pérdidas. Me refiero a los dueños, a los propietarios o a la alta gerencia. Fíjense, si hubieran entendido, nunca hubiera quebrado Lehman Brothers. Vieron hace rato la gráfica del Producto de México, cómo cayó cuando fue 2008, 2009. Estaba al fondo en las gráficas que precedían. Y eso lo provocó esto. La quiebra de Lehman Brothers o la caída del producto en México. Imaginen ustedes lo que provocó esta tasa, cerca del 20%. Alrededor de 1980, 79, 80, 81. Una brutalidad esa tasa. Todavía se están formando, no tienen por qué saberlo. A mí llama mucho la atención el hecho de que una economía como la norteamericana haya llegado a tener esa tasa. Para mí indica que no entienden lo que pasa y tiene que ver con el tema de avances. Entonces, se abandona la relación entre MIT. ¿Por qué se abandona? Porque yo les digo, antes que avance les quiero comentar que como estudiante me gustaba mucho andar por los autos, entonces siempre les digo que mi pensamiento está un poco sesgado. Traía libros, hasta escondí un libro que habla aquí de un autor muy, fíjense cómo está, hasta acá por la portada para que no se vea, es de Lenin. O sea, si me gusta la macroeconomía, muchos hasta se persignan cuando ven estos libros, dicen, no, son libros. Entonces, para evitar eso, dije, a ver, mejor les voy a decir qué dice Michel Albarak. Él era vicepresidente en la Reserva Federal. Él entiende cómo funcionan los procesos monetarios financieros, porque era vicepresidente por la Reserva Federal de Nueva York, que siempre preside al Federal Open Market Committee, al Comité de Operaciones de Mercado Abierto. Fíjense, desde 1980 los cambios del largo alcance del sistema financiero habían causado considerable inestabilidad en la relación entre el dinero y el crédito hacia la economía. 97, pero dice que ya desde el 80 se habían dado cuenta. Y luego otro, varios que les he dado clases, me gusta mucho esta cita,
es uno que fue director del Banco Central de Canadá, dice: nosotros no abandonamos a los agregados monetarios. Y la frase que sigue a mí me toca mucha ternura, dice: ellos nos abandonaron. Casi. Entonces, aquí la parte profunda es esta. La teoría no permite explicar por qué. La teoría es la que nos enseñan, pero hay que aprenderla porque es una carrera interesante, se van a ir dando cuenta si le subes. Entonces, más. Entonces, la tasa de interés es la que gana por default. ¿Por qué la tasa de interés? ¿Por qué R? ¿Por qué no alguna otra variable? Siempre también conviene preguntarse eso. Es una pregunta que tiene que ver con todo lo que van a aprender en la carrera. Se remonta a un tema que vamos a ver en la tarde, no voy a abundar ahí, pero sí voy a tocar qué es lo que provoca la inflación. Por ejemplo, en los 80s, y esos mismos elementos, en los 70s, perdón, en Estados Unidos, y esos mismos elementos van a estar presentes en el reciente periodo de inflación, las mismas variables. Uno es el precio de los alimentos, o sea, hay escasez. ¿Recuerdan el año pasado que en junio no podían dormir por el calor? Es el cambio climático, y eso no es una broma, es algo que tenemos que estar muy atentos todos, no importa en qué lugar vivamos. Entonces, no hay alimentos. De hecho, compañero, que me antecedió lo mencionaba. La escasez de alimentos no la voy a reducir si subo la tasa de interés. Si hay poco limón, ¿qué pasa con el precio? Sube. Eso se llama, si no se puede vía cantidad, se llama ajuste vía precios. El ajuste vía cantidad es, si quisiéramos usar términos así bonitos, les dicen, no es un ajuste tipo Kaliski-Stengel, ¿no? Este es un ajuste clásico, todo eso, pero eso lo van a aprender después. Pero es lo que les acabo de decir, es así de simple, nada más que lleva un poquito de matemática. ¿Qué provocó la guerra de Ucrania? Que la gente que vive, por ejemplo, en Europa, en las partes frías, en diciembre tuviera que elegir entre alimentarse o calefacción. Se disparó el precio de los energéticos. ¿Se acuerdan que volaron Nord Stream? Ustedes ya ven las noticias, la edad que tienen. Pues fíjense, se da un shock petrolero, la razón geopolítica. ¿El precio del petróleo se debe a oferta-demanda? Es un tema más complejo. Hay variables de orden político ahí también. Entonces, nosotros no podemos pensar que los mercados clarean todo, equilibran todo, que también les van a enseñar siempre equilibrio general. Es un tema interesante. Entonces, las tasas de interés las suben. ¿Y cuál va a ser el impacto? Imaginen que no hay limones, entonces subió su precio. Y encima a los productores de limón les suben la tasa de interés y estaban a crédito. Oye, si me están subiendo los costos, pues yo voy a subir mi precio. Eso se llama formación de precios por costos. Hace unos minutos platicaba con el profesor Alejandro, porque estudia en el CID igual que yo, y una de las lecturas que nos daban de John Idwell y de Ajit Singh, ellos tratan estos temas. Ustedes los van a leer un poco después, no en licenciatura, cuando hagan su maestría, y les van a pagar por todo esto, porque, bueno, ahorita lo van a entender. Sí, ¿les van a hacer más? Sí, gracias. Sí, más, hasta ahí. Fíjense, estábamos hablando del precio de los productos, los alimentos, los energéticos, las tarifas. Este es el índice de precios al consumidor. Este puntito quiere decir una resta, es cuánto va variando. Nada más esto es una resta. Las sumas todos las saben hacer, ¿sí? Esto es álgebra lineal, todavía no lo estudian, apenas están en el primer semestre, lo van a aprender. Cuando ya lleva esto, se llaman ecuaciones diferenciales ordinarias, y tiene que ver con temas que se llaman dinámica, pero
Es muy simple. Nada más que cuando es uno estudiante, yo me acuerdo cuando veía la autoglas, casi me infartaba. ¿Y cómo voy a calcular eso si a duras penas pasé geometría analítica, ¿no? Entonces, total que ya tengo estas ecuaciones para explicar estas variables según el nivel que tengan. Me van a decir la variación de la variación de los alimentos, la variación de los energéticos o la de las tarifas. Sí, ya casi termino. Aquí nada más es un cambio de notación y se puede expresar así. Con las computadoras ustedes bajan los datos, con Excel sacan las ecuaciones. Es muy simple. El álgebra lineal es muy poderoso, también lo van a aprender a hacer. Eso lo van a aprender a hacer en mediados de la carrera, ni siquiera tienen que esperarse a posgrado y tienen que estudiar mucho eso. Lo que sí es de que, bueno, estas serían las ecuaciones, es eso que está ahí arriba. Hay una cosa que se llaman valores propios. Los profesores ya ellos sí lo saben, a mí a veces se me olvida. Ese sistema tiene esa propiedad. ¿Qué quiere decir? Recuerden que eran alimentos, energéticos y tarifas. Si sube el precio de los energéticos, va a impactar en todo el sistema. Viendo simplemente los signos, es positivo, signo positivo, signo positivo y signo positivo, y son valores propios. Aquí ya no piensen tanto en esos números en la forma usual, sino como si fueran números un poquito más profundos, nada más eso. Lo que quiere decir es de que si yo muevo, por ejemplo, un espacio a una variable y eso es positivo, la variable va a aumentar. Eso es lo que quiere decir. Tiene que ver con lo que se llama líneas de fuerza. No hay que meterse. Eso es lo único que hay que entender. Que si yo aumento esos precios, todo se va a alejar. Y eso es lo que explica la hiperinflación. Lo que veíamos hace rato, ese punto alto. Y esas tasas de inflación tan altas provocan caídas muy profundas del producto. Por eso el temor a la inflación. Si le bajas, ya casi terminamos. Más. Ahí está. Fíjense, aquí en América Latina, en México, en los años 80, aprendimos que los programas de estabilización convencionales provocan hiperinflación. Porque ¿cómo querían estabilizar? Subieron el precio de la gasolina, subieron el precio de los energéticos, subieron los impuestos, pues la consecuencia es que iban a subir los precios. Pero pensaban que iba a ser como con el tipo de cambio, que todo iba a estar bien. Pero bueno, esta experiencia de América Latina después la aplicaron en los años 90 en los países de Europa del Este y provocaron también desastre, inflación y caída del producto. Y esa parte de los datos no los tengo aquí. Son unos libros por cierto, de autores que trabajan para instituciones como Banco Mundial o como Olivier Blanchard, pero los clásicos están muy atentos a estos procesos. Si avanzas un poco, ya prácticamente terminamos. Aquí los signos indican que la forma de estabilizar en realidad tiene que ser de forma heterodoxa. No tanto como lo que nos dice el sentido común, sino pensar un poquito más. Y si bajas, entonces lo que aprendimos es que los programas de estabilización convencionales no permiten controlar la inflación, más bien generan e incluso hiperinflación, y sí la permiten controlar los programas heterodoxos. Esos programas, su fundamento es algo que se llama hipótesis de coeficientes fijos o formación de precios por costos. Las primeras veces que la escuchaba fue en un curso que dio un profesor en el Colegio de México, Anwar Shaikh,
de allá de Nueva York. Después la escuché mucho con el profesor Lance Taylor, que también después se fue a estudiar a la New School. Allá es como si estuvieran en Reforma, imagínense, haciendo el posgrado en la Quinta Avenida, está padrísimo, a 2 calles a 3 de Washington Square. Pónganse a estudiar inglés, matemáticas, todo lo que puedan y nunca se van a arrepentir. Entonces, esta sería la conclusión básica. Esta es parte de un documento un poco más amplio. Y si hubiéramos añadido la tasa de interés, que es lo que voy a ver en la tarde, esta tiene, actúa sobre los precios, pero tiene efectos recesivos, pues como componente de los costos también contribuye al aumento de la inflación. Este punto también lo señalaron los compañeros. Entonces les decía que son aspectos concatenados. La única diferencia es que la interpretación es muy importante. ¿Por qué es importante? Supongan ustedes que están trabajando en una empresa y empiezan a notar cosas así como de este tipo, de los ajustes convencionales. Pues ustedes le pueden decir a la empresa, ese sería su trabajo, es vete a posiciones más líquidas, vete hacia posiciones menos apalancadas. Eso quiere decir que no tengas tantos créditos, eso de posiciones menos apalancadas por la amortización prematura de crédito. Dicen, ya la empresa hizo eso. ¿Qué pasó? Pues que no importa la crisis, por ejemplo, que trabajaba en una distribuidora de automóviles que vendía 10,000 unidades al año y que en lugar de que la economía crezca 4%, que vendan ustedes 10,400 unidades, el corporativo solo va a vender 9,000, vamos a empezar una caída de 5%, bueno, cualquier hora, que solo se vendan 9,500. 9,500 ustedes están ganando desde la primera unidad, o sea, ganando un mar de dinero. Al no estar la empresa en posiciones vulnerables, ustedes protegen a todos los trabajadores de esa fábrica y esos trabajadores van a tener alimento en sus mesas y eso les va a dar muchísimo orgullo cuando egresen de la escuela. Y bueno, los compañeros que ya han trabajado en el sector privado o en el sector público saben de esto. Esto sería lo que tengo que compartir. Muchas gracias, doctor. Para concluir, vamos a hacer entrega de los reconocimientos a nuestros ponentes que nos compartieron sus respectivas ponencias. Me voy a permitir leer lo que dice el reconocimiento. Dice: el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Escuela Superior de Economía, otorga el presente reconocimiento al maestro Alejandro Domínguez Gómez por su valiosa participación como conferencista en el ciclo académico 100 años de la fundación del Banco de México y 30 años de autonomía, con la ponencia Reflexiones a 100 años de la creación del Banco de México, cuyo aporte enriquece el análisis histórico y académico en torno al papel de esta institución en la vida económica de nuestro país. Ciudad de México, a 25 de septiembre de 2025, la técnica al servicio de la patria, y firmado por nuestro director, el maestro Salvador Monroy Saldívar, director de la Escuela Superior de Economía. También entregamos su reconocimiento al doctor Víctor Manuel Isidro Luna, igual por su ponencia. Muchas gracias. También entregamos al doctor Francisco Martínez Hernández, igual por su valiosa participación en este. Y también al maestro Mario Durán Saldívar por su participación y la conferencia que nos dio. Invitarlos al rato a las 5:30. Hay otras ponencias que se van a llevar a cabo para que igual estén atentos. Gracias.